Primera de Pedro capítulo 1 dice aquí la escritura, el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta epístola, hermanos, el apóstol Pedro está haciendo aquí mención sobre un llamado muy importante para el tiempo que estaba viviendo esta iglesia. Y el contexto, pues es un contexto, no está especificado una iglesia en particular, se refiere a la iglesia universal, general, que estaba dispersa en diferentes partes de Asia, de Europa, a todos aquellos lugares donde había llegado el cristianismo. Y entonces, el contexto es que en varios lugares la iglesia estaba enfrentando una persecución, ya sea una persecución a través de encarcelar a las personas, el gobierno los perseguía, los familiares los perseguían, los religiosos los perseguían. Entonces había una persecución en muchos sentidos o por muchas vías. El contexto era un momento difícil, hermanos, eran momentos complicados para muchos en la iglesia en aquel entonces. El apóstol Pedro les está hablando inclusive para que tengan ánimo, confianza, su fe está siendo probada, pero Dios quiere ayudarles a permanecer en la prueba. Inclusive en esta epístola el apóstol Pedro está precisamente llevando a que si ellos son perseverantes, van a alcanzar la recompensa, hermanos. Y les habla de esa vida eterna, la esperanza que hay para el cristiano que persevera, etcétera. Pero dentro de todo esto también les hace un llamado, hermanos, a que ellos permanezcan firmes en la palabra de Dios, permanezcan firmes obedeciendo precisamente la palabra de Dios. Y yo quiero precisamente también referir esto, hermanos, esto es algo que en este tiempo nosotros debemos de tener presente, cómo Dios eh, quiere que su pueblo, hermanos, tengamos en cuenta los tiempos que estamos viviendo con el fin de que nosotros nos mantengamos, hermanos, firmes en su palabra, obedientes a la palabra de Dios. Y voy a poner aquí en la presentación algunos puntos, solamente son 4 puntos que quiero yo mencionar sobre este aspecto que está hablando el apóstol Pedro en esta epístola, y nosotros podamos tenerlos presente para nuestros días, hermanos. Son 4 puntos
y bueno, uno de estos puntos es el identificar al enemigo. Hermanos, son tiempos donde nosotros no debemos de estar ajenos ni, eh, ni, ni dormidos, ni indiferentes a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y ese podría ser el riesgo, hermanos, que ante la emergencia que vivimos, el dolor, las preocupaciones, la angustia que hay por ver hermanos, por ver a miembros de la familia, por ver a personas cercanas que han enfrentado la enfermedad o que están enfermos y que está aconteciendo muchas cosas a nuestro alrededor, perdamos de vista, hermanos, precisamente en los tiempos que estamos viviendo y que hay un enemigo, hermanos, que no duerme, ¿no? Un enemigo que no está durmiendo, hermanos, que no le afecta la pandemia, ¿no? Al contrario, hermanos, la está usando para también generar, pues quizás un distractor en cierta forma, en cierto momento, para que los cristianos, hermanos, podamos estar a lo mejor dispersos, distraídos. Y por eso en el verso 13 que leíamos hace un momento, en Primera de Pedro 1:13, dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, hermanos, aquí nos habla de algunas cosas importantes. Tenemos que tener en cuenta que son tiempos difíciles y tenemos nosotros que estar atentos, ¿no? Al hecho de que el maligno está también ahorita merodeando, hermanos, está mirando a quién devorar, está mirando cómo hacer algún mal, algún daño. Entonces, hermanos, identifiquemos, es un tiempo para estar sobrios, identificando si es un momento de prueba lo que tú estás viviendo, pues hay que ir con Jesús, animarnos con Cristo, hermanos, tomar fortaleza en Jesús, encontrar consuelo en Cristo, buscar la paz de Dios, recibir dirección de Dios en nuestras vidas. Eso es algo que debemos de estar teniendo en cuenta en este momento, hermanos. Si es un momento de prueba, hay que estar con Cristo, hermanos, y orando para que nuestra fe no falte. Pero recordemos que Él está intercediendo en los cielos. Eso también nos consuela y nos ayuda, hermanos, porque Él está orando por nosotros. Pero también, hermanos, son tiempos donde puede venir la tentación a estar ajeno, a distraernos, a dispersarnos en la cuestión espiritual, a quizás a desatender, a descuidar cuestiones de nuestra vida espiritual, nuestra comunión, o a lo mejor el seguir luchando, hermanos, el seguir peleando la batalla de la fe, la pelea de esta fe, hermanos, el guardarnos en medio de un tiempo donde las tentaciones no han cedido, donde las tentaciones pues no nos hacen tregua por la pandemia. Las tentaciones siguen viniendo quizás. La lucha espiritual todavía está ahí, no hay tregua, hermanos, porque es un tiempo de pandemia, no hay una bandera ahí de tregua, sino que todavía el maligno está mirando cómo hacer caer a los cristianos, a los creyentes. Entonces, nosotros debemos de recordar, hermanos, que nuestro adversario, nuestro enemigo, tiene como propósito hacernos caer, que nosotros tropecemos en este camino, que no continuemos en este camino en el camino de Dios. Entonces, por eso necesitamos nosotros observar, estar atentos, como dice ahí, con nuestro entendimiento, dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, pedirle a Dios ese discernimiento espiritual, tener un entendimiento en los tiempos. Como también la escritura dice, hermanos, que en el tiempo de los reyes, de los gobernantes, había ancianos que eran entendidos en los tiempos. Nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y sobre todo dice, sed sobrios. Ser sobrio quiere decir que estemos atentos, vigilantes, hermanos, que estemos nosotros, no estemos quizás a lo mejor aturdidos. El afán, las opresiones, la ansiedad, hermanos, nos generan que nuestros sentidos no estemos así al 100,
sino que estemos a lo mejor pues distraídos, confusos, dudosos. Y hermanos, todo eso viene a generar en nosotros también un desaliento. Entonces, Dios quiere ayudarnos a que en este tiempo estemos sobrios, estemos velando, hermanos, estemos viendo lo que Él quiere mostrarnos, hablarnos. Y a veces eso sucede, hermanos, en la ansiedad, en la desesperación, en la duda, en la confusión. Dios nos está hablando, pero nuestros sentidos están tan distraídos que no alcanzamos a ver que Dios nos está hablando. Y a veces nos habla hasta con las circunstancias que están ahí cercanas a nosotros. Un texto de la Escritura, un mensaje aquí, una alabanza, hermanos. A lo mejor una persona que nos manda un mensaje, no sé, algo que vemos ahí en la calle y a veces aún hasta Dios, hermanos, usando no sé, alguna frase, alguna palabra que podemos encontrar por ahí. Dios está hablándonos, un libro, algo que recordamos, un testimonio que recordamos, algo que vemos de parte de Dios en otro tiempo. Dios quiere hablarnos, pero a veces nuestros sentidos, al no estar realmente centrados en lo espiritual, hermanos, no alcanzamos a discernir que es Dios el que nos está hablando. Entonces, es un tiempo de darnos cuenta, hermanos, precisamente de dónde está nuestro enemigo, cómo está actuando nuestro enemigo, cómo está actuando el enemigo en tu vida, hermano. Hermana, ¿cómo está actuando el enemigo en este tiempo? A ti como esposo, a ti como esposa, a ti como joven, a ti como un cristiano que estás buscando hacer esa voluntad de Dios ahí en tu trabajo, en las labores que tú llevas a cabo. ¿Cómo está ahí el maligno tratando precisamente de hacerte un mal? Hermanos, identifiquemos a nuestros enemigos. Pero no solamente es identificar a nuestros enemigos, sabemos que el diablo es nuestro enemigo, pero a lo que me refiero en este punto es, hermanos, es identificar cuáles son las acciones y las intenciones que tiene ese enemigo sobre nosotros. ¿Tú has identificado alguna intención o alguna acción que te está llevando a dudar de Dios, a descuidarte tu vida espiritual, a bajar la guardia en cosas que tú debes de mantener la guardia en alto? Descuidas tu vida espiritual y parece que el pecado quiere nuevamente resurgir, quiere nuevamente salir. Entonces, ¿cuáles son esas acciones e intenciones que tiene el maligno que está buscando hacerte daño? Hermanos, es un tiempo para identificarlas. Y al identificarlas, las empezamos a anular, las empezamos a, a detener para que lleguen con fuerza, detener para evitar que lleguen con fuerza en nuestra vida espiritual. Entonces, nosotros debemos de tener, dice aquí, un entendimiento en las cosas que estamos viviendo. Ceñidos los lomos, preparados, hermanos, dirigidos por Dios, buscando estar sobrios, no aturdidos, confusos, dudosos, ni perturbados por las aflicciones, el afán, por las circunstancias materiales, hermanos, que eso no opaque nuestro discernimiento espiritual. Entonces, debemos de estar atentos a eso. Voy al siguiente punto, hermanos. Otro punto que es importante tener en cuenta y es precisamente esto, hermanos, para apartarnos de el mal, porque esto es lo que nos está hablando aquí del verso 3 en adelante. El propósito es que nosotros nos apartemos del mal, es temer a Dios. Recordemos, hermanos, tengamos temor de Dios. Nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que nuestro Dios es un Dios santo. Dice aquí el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y algo muy importante, hermanos, que el apóstol Pedro está refiriendo, hermanos, que es el temor nos ayuda a identificar precisamente esas acciones
y esas intenciones con las que podemos estar siendo tentados, con las cuales también el maligno quiere apartarnos del plan de Dios para nosotros. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, hermanos, el temor de Dios nos ayuda a identificar precisamente, hermanos, aquellas cosas con las cuales el maligno nos está queriendo perjudicar, llevar hacia el mal. Entonces, tenemos nosotros que estar atentos. Cuando nosotros tememos a Dios, es más fácil identificar a nuestro enemigo, hermanos. Cuando aquí Pedro nos está recordando también algo muy importante. Miren, vamos a ver lo que dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver el verso 4 y al verso 8. En segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Entonces, está hablando aquí, hermanos, de aquellos casos y ejemplos que están registrados, de ejemplos de juicio, de condenación, de castigo que hubo para los que actuaron de una manera desleal, en contra, aquellos que actuaron en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Dios los castigó. Entonces, hermanos, pues Dios busca que nosotros también en este tiempo tengamos presente, ¿no? El hecho de que Dios, hermanos, es un Dios que juzgará y juzga y va a juzgar, hermanos, los actos, los hechos de los hombres sobre esta tierra. Aun cuando el hombre, hermanos, en este tiempo esté pensando que nadie lo ve, que nadie sabrá, que nadie se va a enterar, eso es un error y es un engaño. Ese es un error tremendo. Todo sale a la luz. Y hermanos, el mundo será juzgado con justicia, dice la Escritura. Dios ha designado un varón, dice ahí en Hebreos, ¿no? Dios ha designado un hombre por el cual juzgará al mundo con justicia. En Hechos, perdón, lo hace referencia. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta este punto. Para huir de este tiempo de mal que hay, no debemos de olvidar también, hermanos, el temer a Dios, el temor a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios santo y merece ser temido. Es un tiempo para buscar con todo nuestro corazón a Dios, hermanos, y también es un tiempo para que nos estemos guardando y estemos caminando según su palabra, los planes que Él tiene, hermanos, los propósitos que Él tiene. Él nos hace este llamado aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, es un tiempo también para huir del mal. Tenemos que huir del mal que se ha multiplicado, ¿no? A veces hemos oído predicaciones, hemos escuchado, hemos leído lo que nos dice ahí la Escritura, y es clara la Escritura cuando nos dice ahí en Mateo 24 que la maldad se multiplicaría. Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos, una multiplicación de la maldad. Se ha multiplicado la maldad. Por otro lado, hermanos, pues además de identificar, además de tener presente el temor a nuestro Dios, para identificar
la tentación, el momento espiritual, la situación en la que yo me encuentro, para guardarme del mal y huir del mal, yo necesito también estar clamando a Dios por esa liberación, que Dios esté actuando con su poder y su gracia en mi vida para mantenerme firme en este camino. Entonces, además, hermanos, de estar orando unos por otros, eso es muy importante. Es necesario, hermanos, necesitamos levantarnos las manos los unos a los otros, orar por un hermano que está enfermo, y a veces estas cargas que hemos transmitido son muy importantes, hermanos, que las conozcamos para ayudarnos de esta manera y estarnos sosteniendo y apoyando el uno al otro. Pero además de estas necesidades y estar orando por otras cosas más, hermano, también dedícale tiempo a orar a Dios por ti. Particularmente, amado hermano, si tú eres un hermano que tienes tiempo caminando con Cristo, no te olvides de pedir aquellas cosas que le pedías al Señor cuando recién te convertías o te habías convertido. Quizás le orabas, Señor, ayúdame, guárdame de estas cosas. Te acordabas de qué cosas te había rescatado Cristo y entonces le pedías, Señor, guárdame del enojo. Señor, guárdame de estas cosas, de estos pecados de los cuales tú me rescataste. Hermano, no te olvides de orar por esas cosas. Clama a Dios por esa liberación, porque si en algún momento por descuidar tu vida espiritual, por no identificar esas intenciones y acciones que el maligno ha estado haciendo ahí en tu vida, acercándote personas, oyendo comentarios, no sé, cuestiones que llegan a tu vida y no has identificado que el maligno ha estado ahí cercándote y poniéndote entre la espada y la pared y está ahí esta situación y te sientes tentado y no hay temor de Dios y entonces quiere surgir y quiere salir a flote el pecado nuevamente, es el momento de clamar a Dios. Es el momento de invocar el nombre de Dios. Es el momento de rogarle a Dios, Señor, guarda mi corazón. Mira, tú conoces mis intenciones, tú conoces lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que hay. Hermanos, y es abrirnos delante de Dios y pedirle a Dios que seamos limpiados, aun si hubiese alguna situación que realmente en nuestro corazón esté corrompiéndose, esté desviándose, se esté apartando de la senda de justicia, se esté apartando del camino correcto. Miren lo que nos dice aquí el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, el verso, hermanos, 22 y verso 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí está hablándonos, hermanos, de que es importante que nosotros estemos pidiéndole a Dios que nos ayude a permanecer en una alma que ha sido purificada. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas. Es Jesús el que purificó nuestras almas, hermanos, por medio de su sangre, su sacrificio. Su sangre es la que nos ha limpiado de la iniquidad, del pecado, de la mentira, de la codicia, del enojo, de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, de la hechicería, de la murmuración, de cuántas cosas Dios nos limpió, hermanos. No volvamos a ellas. No permitamos que esas cosas renazcan, quieran resurgir en nuestras vidas. Acontezca, hermanos. No dejemos que eso acontezca, que nuevamente salgan a flote y quieran surgir en nuestra vida. No, hermanos. Por eso es importante pedirle a Dios que nos ayude. Clamemos, hermanos. Vamos aquí a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Y sabes en qué contexto? El contexto que leíamos hace un rato nos lo está diciendo.
en el contexto de que hubo generaciones malignas que se depravaron, que se corrompieron, que se denigraron, que cometieron mucha maldad. La generación de Noé. No recordamos, hermanos, en Génesis 6 dice que Dios vio que el corazón de ellos era de continuo solamente estar pensando en el mal. Ellos pensaban solamente en el mal y Dios dijo, he decidido raer de sobre la faz de la tierra a los hombres, porque todos se han corrompido. Todos se han corrompido. Y entonces, hermanos, en medio de esa generación, Dios libró del mal, como dice aquí, sabe Dios librar de la tentación a los piadosos. ¿Quién fue ese piadoso? Fue Noé, hermanos, y su casa, que decidieron caminar con Jesús, que decidieron tomar a Dios en serio en sus vidas y obedecer su palabra y construyeron el arca y se metieron en el arca y esperaron ahí, hermanos, hasta que Dios cumpliera todo lo que les había dicho y lo cumplió. Y saliendo del arca les manifiesta su pacto con ese arco iris. Hermanos, Dios libró a esa generación. A Lot en Sodoma y Gomorra dice que Lot era un justo que abrumaba su alma con la nefasta conducta de aquellos hombres impíos en Sodoma y Gomorra. Se abrumaba al ver esa ciudad así, hermanos, y Dios dice, es el que sabe librar a los piadosos de la tentación. Es lo que nos está diciendo el verso 9 de este capítulo 2. Entonces, hermanos, eso también es un aliciente, es una confianza, es una esperanza que nos da Dios, es una promesa que nos da Dios, hermanos. Cuando tú clames, cuando tú le pidas a Dios, entonces Dios dice, Él sabe librar de tentación. Si tú te has sentido tentado, hermanos, estás tentado en alguna cuestión, hermanos, pues necesitamos clamar a Dios y pedirle a Dios su ayuda. Cuidemos lo que hay en nuestro corazón, lo que entra en nuestro corazón, hermanos. Ahorita, cuántas cosas suceden en las redes sociales a través de ahora estos medios que tenemos, que hemos ocupado para ser edificados y bendecidos, pero no dudemos que a través de estas cosas, muchas otras cuestiones también malignas, perversas, quieran hacer daño a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias. Entonces debemos de ser cuidadosos, hermanos, y oremos al Señor, clamemos. Clamemos para que Dios libere a nosotros y clamemos para que Dios libere a nuestros hijos. Y aquí, hermanos, yo relaciono este punto con lo que les decía hace 8 días acerca del ayuno. Cuán importante es buscar el ayuno. Cuán importante es ayunar aún hasta por ti, ayunar por tu familia, ayunar por tus hijos. Pedirle a Dios que Él intervenga, hermanos, en tu propia vida para que tú seas guardado. Recordemos lo que nos decía Pedro aquí, hermanos. Regresamos a este capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos. En el verso 18, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, nosotros debemos de orar que Dios nos limpie y nos ayude. Y podemos ser limpiados y podemos ser guardados del momento de mal, de tentación y también, hermanos, de esa situación donde nuestra vida está siendo acosada. Podemos hacerlo, hermanos, y orar porque Jesús ha hecho esta obra, o sea, de limpiarnos a nosotros, de traer salvación, de limpiar nuestra vida. Entonces, démosle ese tiempo, hermanos, también a orar por nosotros, por nuestra santificación, por nuestra vida, que se mantenga conforme al plan de Dios que Él tiene. Y por último, hermanos, nosotros debemos de recordar que la Biblia aún nos dice que oremos, que quizás identifiquemos la tentación, que veamos, hermanos, a nuestro enemigo, lo identifiquemos, que recordemos el temor de Dios, pero definitivamente hay un momento donde ya nosotros tenemos que actuar y donde ese actuar que nos habla la Escritura es a través de
que nosotros estemos desechando o despreciando, ¿no? Aquellas conductas que son pues malas delante de Dios, despreciar aquellas cosas que desagradan a Dios, tenerlas como viles, hermanos, como cuestiones que realmente ya no tienen nada que ver en nuestra vida espiritual, nada tienen que ver ahora en nuestra vida, porque Dios nos ha hecho renacer a una nueva vida. Entonces ya nada tienes tú que ver con el pecado. Esas conductas deben de ser despreciadas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la vida de Sansón, hermanos? En la vida de Sansón empezó a coquetear con las cosas que estaban relacionadas al pecado, a fallar a Dios, a no seguir la voluntad de Dios. Entonces él coqueteó con esas cuestiones, no las despreció, no las rechazó, no las vio como cosas que no agradan a Dios. Empezó a verlo como, ¿y qué tal si lo pruebo? ¿Y qué tal si sí lo busco? ¿Y qué tal si me acerco? Yo pienso que no va a pasar nada, yo pienso que no va a suceder nada malo hacia mí, yo creo que voy a poder permanecer firme, yo creo que voy a poder ser fuerte. Entonces, hermanos, ahí hay un grande peligro, hay un grande peligro. Entonces, estamos nosotros acercándonos a algo que no es del agrado de Dios. Y hermanos, nosotros empezamos a mirarlo con otros ojos. Y en nuestra vida empieza a generar una atracción, una seducción. Dice Santiago, ¿no? Que somos tentados y que nuestras pasiones y nuestros deseos traen el pecado o somos tentados de acuerdo a nuestras pasiones y empieza a ser precisamente seducida nuestra alma, nuestro ser es seducido por el pecado en relación con los deseos, las pasiones. Usando las pasiones, los deseos, nuestra alma es seducida hacia el pecado, atraída, y cuando nosotros la concebimos, da a luz el pecado, y habiendo consumado el pecado, dice, trae a luz la muerte. ¿En dónde empieza ese peligro, hermanos? El peligro empieza cuando no estamos nosotros despreciando aquellas conductas condenables. Que nosotros nos acostumbremos y aprobemos cosas que no son realmente bien vistas por Dios. Y cuando estoy hablando de este punto, me refiero, hermanos, que las aceptemos en nuestra vida. No me refiero a que, por ejemplo, imagínate una persona que entendió que el catolicismo o que la idolatría es algo abominable delante de Dios. Y a lo mejor si él era un católico, viene a Cristo, conoce esto, le viene esa luz y ahora entiende que las imágenes es algo que Dios desprecia, que Dios condena. ¿Y qué va a hacer? Pues a lo mejor rompe sus imágenes, las echa a la basura, las destruye. Pero eso no quiere decir que vaya y rompa las de su mamá, ¿no? Que vaya y rompa las de su tía, las de su abuelita. No, porque esa es una decisión que a ella le corresponde. Pero con respecto a su persona y a su propia vida, él tiene precisamente que despreciar esas conductas en su propia vida, que no formen parte de su propia vida. El problema es precisamente cuando esto que estoy poniendo como ejemplo, nosotros lo queremos hacer en otros y no entendemos que primeramente eso es en nuestras vidas. Y a veces eso nos lleva a tener conflictos con otras personas, conflictos con el vecino, con los familiares, con los tíos, con los primos. Empieza en ti a cuidar esa cuestión y pidamos a Dios la ayuda, la gracia, para que sepamos cómo instruir o cómo enseñar o cómo transmitir las verdades a esas personas para que las identifiquen y ahora en su momento ellos tomen la decisión precisamente de cambiar sus vidas y de renunciar a aquellas conductas que son condenables ante los ojos de Dios. Por cuanto ellos las están haciendo y por cuanto ante Dios son condenables, Dios espera que ellos tomen esa decisión. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener presente esto. Nosotros tenemos que precisamente en nuestra vida cuidar.
el no aceptar, el no acostumbrarnos y el no dar cavidad a que estas cosas estén aceptadas, ¿no? En nuestra vida, sino que las sigamos, hermanos, viendo como las ve Dios en su palabra. Quisiera que viéramos aquí, hermanos, lo que nos dice la Escritura, aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el verso 10, dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temiendo decir mal de las potestades superiores. Aquí está hablando, hermanos, de personas que les gusta seguir las pasiones, viven en las concupiscencias. Y está hablando de personas que no han encontrado esa salvación. La clave es porque no han admitido el señorío de Cristo en sus vidas. Hermano, eso puede pasarle a un cristiano. Que el cristiano quite del trono de su corazón a Jesús y permita que las concupiscencias nuevamente ocupen un lugar en su vida y busca las pasiones, los deseos. Hermanos, son tiempos peligrosos también donde puede haber personas que se apartan de Cristo, personas que se alejan de Cristo, por todo un contexto que hay, hermanos, dificultades personales, la prueba, las tentaciones, este mundo, hermanos, que quiere destruir la fe de los cristianos, que quiere, hermanos, contaminar a los cristianos, que quiere aún, hermanos, hacernos también, pues, que nosotros estemos ligeros, tibios, que estemos, hermanos, ahí sin determinación a mantenernos firmes en la fe, jugueteando, coqueteando, hermanos, en las cuestiones espirituales. Y hermanos, cuando nosotros no somos determinados a despreciar conductas que no agradan a Dios en nuestras vidas y las permitimos, eso nos va a llevar a apartarnos de Cristo. Entonces, hermanos, es muy importante estar velando en estos tiempos y alejarnos del mal. Yo quiero dejar esta palabra para que nosotros la meditemos, hermanos, y le pidamos a Dios que Él nos ayude a tener discernimiento, a tener temor de Dios, a identificar a nuestro enemigo, hermanos. Que Dios nos ayude a clamar para que seamos librados de la tentación, de la prueba, inclusive, hermanos que están viviendo pruebas. Recordemos, hermanos, que Él ha limpiado nuestras almas. No permitamos que nuestras almas nuevamente se contaminen, se manchen por causa del pecado, de la maldad que se está multiplicando. Hermanos, sigamos firmes en lo que Dios nos habla y nos dice que es su voluntad, lo que Él agrada. Despreciemos aquellas conductas que nos quieran invitar, hermanos, o que generen en nosotros apartarnos de Dios. Limpiemos nuestras vidas, estemos preparados, hermanos, sabiendo también que el Señor está próximo a regresar y como lo dice ahí, lo leíamos hace un momento, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice que el Señor, hermanos, está reservando, ¿no?, para nosotros esa gracia cuando sea manifestado Jesucristo. En el verso 13 dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor viene, hermanos, y ahí se manifestará plenamente el Señor, cuando Él retorne.
a este mundo a ponerle fin y llevar a su pueblo a su gloria, hermanos. Pero también se quiere manifestar el Señor, hermanos, cuando nosotros le buscamos, lo confesamos, lo buscamos de todo nuestro corazón, tememos a Él y queremos hacer su voluntad. Guardémonos en este tiempo, hermanos, de tanta mal y de tanto pecado. Y quisiera terminar con una oración, hermanos, para concluir esta parte y le damos gracias también al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, por lo que tú hablas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, esa claridad en nuestro entendimiento. Danos de tu luz, Señor, y de tu palabra en estos tiempos. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda tu pueblo del mal, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser valientes en medio de esta generación que se corrompe, Señor. Danos de tu verdad, Señor. Danos de tu palabra, pero danos también sabiduría para poder hablar estas verdades, Señor amado, que necesita la gente escuchar. Ayúdanos a transmitirlas. Ayúdanos a guardar nuestras vestiduras, a cuidar lo que tú has hecho en nosotros. Señor, guarda tu pueblo, Señor. Santifícanos. Líbranos de todo mal, de toda intención equivocada, errada, Señor. Aún, Padre, no permitas que la perturbación, la duda, Señor, la ansiedad, Señor, el miedo, las cosas que hay en este mundo estén afectando nuestros sentidos para tener claridad de oír tu voz y de seguirte, Señor, y tomar la dirección que tú tienes para nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesús, pedimos de tu gracia. Pedimos de tu ayuda, pedimos de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu actuando en nuestras vidas a través de la palabra, Señor. Tu Espíritu Santo actuando, Señor, a través de esa comunión en la oración, Señor, donde podemos invocar tu nombre y podamos ser liberados de esa opresión, de esa tentación. Si hay tiempos de tentación, Señor, que hermanos están viviendo, sé tú, Señor, el que traigas esa liberación, Padre. Dice tu palabra que eres poderoso para librar, Señor, a aquellos que quieren vivir conforme a tu propósito, a tu plan, Señor. Ayúdanos. Queremos caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús.